Muy bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical en este día que el Señor una vez más nos regala. Vamos a elevar al Padre una oración. Estemos de pie, por favor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos brindas de nosotros estar reunidos en tu nombre para ser expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros podemos dedicar este tiempo reconociendo que eres tú quien pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero también tú nos ordenas en tu palabra que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Por esa razón acudimos a ti suplicándote, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros para que con ánimo pronto podamos prestar asuntos y ser diligentes con las enseñanzas que aprendamos de tu palabra, que extraigamos de estos materiales que utilizamos en la escuela bíblica y que así podamos ser mejores creyentes, que testifiquen, que hablen de tu gracia con nuestro testimonio a los que nos rodean y podamos llevar mayor gloria y mayor honra a tu nombre, a esta sociedad, en medio de este mundo, en medio de esta generación turbulenta, en medio de esta generación llena de tantos males, nosotros podamos marcar la diferencia por esa gracia que tú nos impartes al disponernos a estudiar tu palabra, como cada domingo lo hacemos en este lugar. Esto te lo suplicamos, Señor. Obra, Padre, en nuestras vidas, obra en aquellos que vienen de camino, para que así podamos, oh Dios, ser parte de ese reino que se esfuerza en expandir estas buenas nuevas de salvación al mundo. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta mañana nosotros vamos a continuar estudiando el libro Hábitos de Gracia y hoy nosotros llegamos al capítulo 5 que se titula Memoriza la mente de Dios. Y hoy vamos a ver la primera parte de este capítulo 5 y el próximo domingo veremos, si Dios quiere, la segunda parte de este capítulo. Memoriza la mente de Dios. Tal vez nosotros hemos oído muchas veces ese discurso sobre memorizar las Escrituras. ¿Ustedes lo han oído? Sí, yo lo he oído muchísimas veces. Y ya nosotros hasta cierto punto estamos persuadidos de que los beneficios, si memorizamos las Escrituras, serían incalculables y que no puede haber un mejor uso de nuestro tiempo que precisamente guardar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y atesorar esa palabra para un futuro. Pero no sé si a ustedes le han pasado que lo han intentado una y otra vez y nunca han logrado que la magia funcione. ¿Te ha ocurrido así? ¿Sí? A todos nos ha ocurrido en mayor o menor medida esto, que hemos tratado de memorizar pero como que no funciona. Tal vez la idea de memorizar las Escrituras le hace revivir algún recuerdo de cómo aprendíamos cosas de memoria en la escuela. ¿Cómo tú lo aprendías, Rachel? Repitiendo mucho, ¿verdad? Haciendo esa tarea. ¿Ah? Pero quizás también hemos llegado a un momento dado en el cual pues nos rendimos y le echamos la culpa de esos fracasos a la mala memoria que tenemos. Y a pesar de ello, sí, seguimos sabiendo que sería algo maravilloso
el poder atesorar algunos pasajes de las Escrituras o tener un arsenal de armas almacenadas para ser usadas por el Espíritu Santo en algún momento de necesidad. Pero si todo se enfoca en guardarlo para algún tiempo, para algún futuro incierto, y no tiene mucho que ver con el día de hoy, posiblemente no sintamos mucha urgencia en meditar, en memorizar las Escrituras. Bueno, si eso es para un futuro que yo necesito memorizar las Escrituras, pues no hay tanta prisa de hacerlo ahora. Vamos a esperar que llegue el momento. Ahora, lo que queremos ver en esta mañana es precisamente responder a la pregunta de qué pasaría si la memorización de las Escrituras sirviera realmente para el día de hoy. ¿Qué pasaría si fuera algo para hoy, para este momento en la vida y no para un futuro incierto? Nos esforzaríamos más, ¿verdad que sí? Nos animarían más. Entonces, la invitación es que por lo menos, por un minuto, nosotros olvidemos las próximas décadas, años, que el Señor nos pueda dar más adelante, dejar de lado también esa letanía de revisiones diarias de textos memorizados anteriormente. Vamos a abandonar esa mentalidad de preparar un depósito y acumular pasajes bíblicos para el mañana como una motivación, al menos como una motivación, y en cambio vamos a tratar de enfocarnos en el presente, en el ahora, en este momento, en este justo momento. Y si lo podemos ver así y vislumbrar así, entonces yo creo que le podríamos dar una mejor valía, una mejor importancia a lo que es la memorización de las Escrituras. Si yo voy a sacarle provecho ahora a esa dedicación de memorizar las Escrituras, pues quizás eso sería una motivación para real y efectivamente memorizar las Escrituras. Si lo vemos así, en el mejor de los casos, la memorización de las Escrituras pretende alimentar nuestra alma hoy y asemejar nuestra vida y nuestra mente a la vida y a la mente del mismísimo Dios hoy. No mañana. No mañana, es para hoy. Es decir, que este momento que yo tengo para aprender y memorizar algún pasaje de la Biblia, lo voy a utilizar tomando como base de que Dios de alguna forma va a traer edificación a mi vida ahora, si me dedico a memorizar las Escrituras ahora, o a memorizar un pasaje de la Biblia ahora. Eso va a traer bendición a mi vida ahora, no mañana, no pasado, ahora. Entonces, tomando eso como referencia y partiendo de ese punto de vista de que el memorizar las Escrituras no es algo que busca ser un depósito sencillo para el día de mañana, y lo va a lograr, lo va a hacer, va a ser un depósito para el día de mañana, pero no enfocarnos que eso va a ser para mañana, sino enfocarnos que Dios va a bendecir mi vida de alguna forma cuando yo me dedico ahora, en este momento, a memorizar las Escrituras. Partiendo de ese principio, entonces yo quiero darle en esta mañana 5 principios que nos van a guiar en nuestra
ardua tarea de memorizar la mente de Dios. Ese es el título del capítulo, y cuando estamos hablando de memorizar la mente de Dios, por si usted no lo ha deducido, estamos haciendo referencia a memorizar las Escrituras, porque allí está la mente de Dios. Ok, y lo primero que nosotros tenemos que ver y aprender es que somos invitados a moldear nuestra mente para el día de hoy. Eso es lo lógico que se desprende de lo que acabo de decirle. Está perfecto, correcto, bueno, excelente acumular tesoros para usar en el futuro, acumular armas punzantes para usar en el futuro. Pero si nosotros somos de la misma línea del autor de este libro, vamos a encontrar que es demasiado fácil postergar la memorización de la Escritura cuando ya sabemos que cada día tiene su propio afán, sus propios problemas, como nos dice Mateo 6:34, ¿verdad? Cada día tiene sus propios problemas. Y tal vez lo que hemos necesitado descubrir para finalmente lograr algunos avances en la memorización de la Escritura es simplemente aplicar la oración, la primera parte de la oración del Padre Nuestro, a la memorización de la Biblia. O esa sección, no es la primera parte, sino esa sección que está en Mateo 6:11, que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces vamos a comenzar por allí, pidiéndole al Señor que nos conceda tener el pasaje bíblico para memorizar, que va a ser de bendición a nuestras vidas en el día de hoy. Que nos dé ese pasaje bíblico para el día de hoy. Claro está que si el Señor me da ese pasaje bíblico para el día de hoy, yo voy a tener un depósito para el mañana, pero no me voy a enfocar en el depósito de mañana, en ahorrar para mañana. Me voy a enfocar en que Dios me dé ese pan nuestro de cada día hoy. En este caso, estamos haciendo referencia a ¿qué? Memorización de la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos las Escrituras de memoria, nosotros no estamos simplemente memorizando textos antiguos cuya importancia perdura en el tiempo. No es solamente eso, sino que nosotros estamos aprendiendo y escuchando de la voz de nuestro Creador y Redentor. Entendamos eso. Cuando nosotros memorizamos oraciones de la Biblia, de manera consciente estamos moldeando nuestra mente para imitar la estructura y la disposición de la mente de Dios. Cuando yo memorizo, yo me estoy, ¿verdad?, moldeando. Estoy moldeando esa mente para imitar esa estructura y esa disposición de la mente de Dios. Una buena teología moldea nuestra mente de una manera general para que pensemos los pensamientos de Dios como lo hace Él. Pero la memorización de la Escritura moldea nuestra mente con la mayor especificidad humanamente posible para imitar las características de la mente de Dios. Eso hace la Escritura. Y el autor pone el ejemplo de que la teología nos lleva al estadio donde juega el equipo, pero la memorización de la Escritura nos lleva a la sede, al clubhouse,
del equipo. Entonces, si usted es fanático de un equipo, no es lo mismo usted estar en el estadio viendo al equipo jugar que se le invite a estar en el dugout y ahí pueda conocerlo en persona. Entonces, el autor hace esa comparación y dice que la teología nos lleva al estadio. Vemos a Dios obrando, vemos a Dios manifestándose en el mundo, pero la memorización nos lleva a la misma presencia de Dios. Por eso es tan importante memorizar la Escritura. Por eso somos desafiados a memorizar la Escritura. Y como estamos viendo acá en este estudio, memorizar la Escritura teniendo como base que Dios va a usar ese pasaje para bendecirme el día de hoy. No pensar en lo que vendrá después, porque va a llegar. Porque eso que yo memoricé hoy me va a servir mañana también. Pero enfocarme en los beneficios que yo puedo obtener al memorizar la Escritura hoy. El beneficio que yo voy a obtener al dedicarme a memorizarla hoy, ese pasaje bíblico. Y así vamos a ser desafiados mejor. Ahora, si usted es de la persona que dice, a mí no me importa lo de ahora, prefiero acumular, pues nada, también. La memorización le va a llevar a eso también. Le va a llevar a eso también. Así que memorizar la Biblia no solo nos prepara para los imprevistos de algún día, cuando nosotros podamos hacer uso de un versículo memorizado al ofrecer un consejo, al dar testimonio o luchar contra el pecado en el futuro, sino que también contribuye poderosamente en el presente, en el ahora, para hacernos el tipo de persona que camina en el Espíritu hoy. ¿Ven? Hoy. Contribuye la memorización de la Escritura en este mismo momento para que ocurra en nosotros lo que dice Efesios 4:23, que somos renovados en el espíritu de su mente. Efesios 4:23. Y también como nos dice Romanos 12:2, que eso nos lleva a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Entonces, mis hermanos, el hecho de memorizar las Escrituras no es algo a lo que podríamos acceder para tomar decisiones en el futuro y luchar contra la tentación en diversos contextos en el futuro, sino que en tanto que entendemos y nos involucramos en el significado del texto, la memorización nos cambia la mente en el presente, nos cambia la mente ahora para que lleguemos a ser el tipo de persona, como nos dice Romanos, que verifica cuál es la voluntad de Dios. Entonces eso hace la memorización de las Escrituras en el momento en que lo estamos haciendo. Por lo tanto, la memorización de la palabra de Dios hoy no solo es un depósito en una cuenta para el mañana, sino un recurso obrando en beneficio nuestro en el presente. Y tenemos que verlo así. Dios está obrando ahora cuando yo me dedico a memorizar las Escrituras. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Algunos lo llaman meditación. Miren lo que le acabo de decir. En tanto que entendemos y nos involucramos en el significado del texto. Es decir, que memorizar no es solamente
aprender algo de memoria, no es solo eso, sino que yo también debo de involucrarme en lo que significa ese texto para mi vida hoy. Es decir, nosotros debemos de inundar el proceso de la memorización con el hábito, el arte perdido en el mundo cristiano que nosotros tratamos hace 2 domingos atrás en el capítulo 3, la meditación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la memorización es necesaria, es vital, siempre y cuando yo le dé sentido a eso que yo estoy meditando, a eso que estoy memorizando a través de la meditación, que yo profundice en el texto, no es solamente para aprender un pasaje bíblico, no es solamente para eso, sino ver de qué forma ese pasaje bíblico tiene algo que decirme para mí en el día de hoy. De qué forma ese pasaje bíblico moldea mi vida, cambia mi vida, me llama a transformar mi vida. Y haciendo un paréntesis, como vimos hace 2 domingos atrás, no hay nada en la meditación bíblica o en la meditación cristiana que pertenezca necesariamente a la nueva era, o sea, algo que tenga que ver con la meditación trascendental, por si se le olvidaba eso. La versión clásica mencionada a lo largo de la Biblia, de la cual hicimos mención varios pasajes bíblicos hace 2 domingos, esa versión bíblica de la meditación implica pensar profundamente sobre una verdad que sale de la boca de Dios. Es meditar en lo que ya Dios ha hablado. No es vaciar la mente, como enseña esa falsa enseñanza de la meditación trascendental. No es vaciar la mente. No estamos hablando de eso. Es llenar la mente. ¿De qué? De la palabra de Dios. La voz de Dios que está allí manifestada en su palabra. Y entonces tomar esa palabra y hacerla dar vueltas en nuestra mente por el tiempo necesario hasta que podamos sentir su significado en nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, ¿de qué estamos hablando? Sentimientos, emociones. Entonces, los sentimientos y las emociones nos van a llevar a aplicar en nuestra vida diaria lo que hemos memorizado, meditado y entonces luego externado a través de nuestra vida diaria. Entonces, hacer que la meditación, o mejor dicho, la meditación avance en conjunto con la memorización de la Escritura conlleva un resultado tremendo en cómo enfrentamos el arduo proceso de memorizar. Entonces, cuando estamos hablando de memorizar, no es solamente aprender de memoria, sino que estamos hablando también de analizar, verificar, considerar las implicaciones que tiene ese pasaje que me estoy aprendiendo para mi vida, para mi día a día. Y a eso le llamamos memorización con meditación. Entonces, ahí podemos observar que cuando estamos memorizando la palabra y luego estamos meditando en eso que estamos memorizando, ¿qué nos va a llevar? A reducir el tiempo
a reducir la velocidad, mejor dicho. La velocidad con la que vamos a las Escrituras nos va a frenar. Nos va a frenar. Ya no podremos andar rápido por hacer una lista de chequeo, de cotejo. Hoy me aprendí a Juan 1:1. Hoy me aprendí a Juan 3:16, sino que me voy a detener en esas implicaciones de cómo esto habla mi vida, cómo yo puedo llevarlo al día a día, cómo yo puedo manifestarlo hacia la sociedad, hacia el mundo. Entonces eso va a reducir mi velocidad con lo que yo voy a la palabra. Nosotros podemos memorizar cosas mucho más rápidamente si no nos detenemos a comprender y reflexionar. Podemos memorizar más rápidamente así. Usted repite algo, repite y no importa, no se detenga. Pero la memorización por sí sola sirve de muy poco. Si solamente mi meta y mi objetivo es aprenderme un pasaje bíblico de memoria, me va a servir de muy poco. Por eso yo necesito la meditación. Mire como que son parecidas las dos palabras, pero son muy diferentes. Meditación, que vimos hace 2 domingos atrás, memorización, que estamos viendo hoy. Entonces, la memorización por sí sola no me ayuda. Yo necesito, juntamente con la memorización, ¿qué otra cosa? Meditación. Con la memorización necesito la meditación. Con la memorización necesito la meditación. Entonces, cuando nosotros tomamos en serio la meditación, no solo tratamos de entender lo que estamos memorizando, sino que también nos detenemos a examinarlo, a sentirlo. Eso que estamos leyendo, meditando, memorizando, nos detenemos a ello, a sentirlo e incluso a comenzar a aplicarlo mientras lo memorizamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos memorizando un pasaje, tomando como referencia el que les dije, que bueno, no voy a usar ese pasaje porque tiene que ver con renovar, es precisamente de esto que estamos hablando. Deme un pasaje bíblico, cualquiera, que usted se acuerde. No, ese fue el que le hice mención, pero que ese habla acerca de renovar. Quiero usar otro pasaje. ¿Ah? Salmo 23. Ok. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo que detenerme a ese pasaje bíblico, a ese solo pasaje bíblico. Ni siquiera el salmo completo, que es bien corto. ¿Cómo Dios puede ser mi pastor? ¿De qué forma Él me ha dicho en su palabra que nada me va a faltar? ¿De qué forma yo puedo afirmar que Él es mi pastor? ¿De qué forma me ayudan otros pasajes bíblicos a entender ese pasaje bíblico que dice que el Señor es mi pastor? Entonces tengo que detenerme, analizar, considerar, pedirle a Dios en oración que ilumine mi mente. Incluso mientras memorizo esa porción, debería de tomar otros pasajes bíblicos que puedan hacer referencia a lo que es el pastoreo. ¿En qué otra parte la Biblia me habla de el pastoreo? Y eso me trae a la memoria un pasaje que yo escuché, dicho por Jesús, donde Él dice: yo soy
el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces ahí yo estoy interconectando ya un pasaje que estoy memorizando en el Salmo 23, ya con un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesucristo se identifica como el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Y por ahí voy, mis hermanos. Por eso la memorización nos ayuda a detenernos en el tiempo. Me detuve en un solo pasaje bíblico, ya yo tengo otro pasaje que me sirve de referencia, porque ya yo lo he aprendido en otra ocasión, que me habla acerca de ese buen pastor y que muestra cómo es Él, el buen pastor. Entonces ahí, mis hermanos, mientras nos detenemos a examinarlo, a sentirlo, o incluso a comenzar a aplicar lo que vendría en ese proceso de memorización, entonces voy creciendo en la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros unimos la memorización de la Escritura con la meditación, que es lo que estaba haciendo del Salmo 23, que llevé al Evangelio, donde Jesús es el buen pastor, nosotros no simplemente estamos atesorando algo para una futura transformación, sino que nosotros estamos disfrutando el alimento para nuestra alma hoy y experimentando la transformación ahora. Porque cuando yo termine de meditar y memorizar ese pasaje bíblico, entonces yo voy a tener un desafío. Si Jehová es mi pastor y Jesús es el buen pastor que ha dado su vida por mí, porque soy su oveja, porque ya yo he dicho que Él es mi pastor y nada me faltará, entonces, ¿cómo yo debo de comportarme en el mundo? ¿Cuál debe de ser mi actitud hacia el mundo? Debo de honrar a aquel que se ha identificado como mi buen pastor, como aquel que provee. Entonces, antes de salir al mundo a poner en práctica eso que he aprendido, debo de darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque me ha permitido conocer que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y hay muchas otras implicaciones de nada me faltará. Si el Señor lo dice, también la palabra nos dice que Él no es el hijo de hombre para mentir. Por lo tanto, ¿en qué sentido Dios provee? ¿En qué sentido Dios dice que nada me va a faltar? Y eso, entonces, ahí comienza a aplicarse lo que es la teología. Estamos viendo a Dios obrando desde ese estadio. Y vemos a Dios glorificándose en ese proceso. Entonces, ese momento que yo tomé para meditar me va a llevar hacia afuera, a vivir una vida en consecuencia a lo que he aprendido, en consecuencia a lo que Él me dice, y esa vida entonces me va a confrontar también con mis actitudes, con mis pecados, con mis emociones, y nos daremos cuenta que en ese caminar, en ese trajín, necesitamos del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos choques en la calle, en el día a día. Entonces necesitamos acudir al Señor y tener pendiente eso que yo he aprendido, de que Él es mi pastor, de que Él está conmigo. Entonces, mis hermanos, cuando ese enfoque está puesto en alimentarnos, en moldear nuestra vida, la revisión constante es menos importante. ¿Por qué? Porque los textos que fueron una vez memorizados y ahora olvidados no son una tragedia, sino una oportunidad para meditar nuevamente, para moldear aún más nuestra mente, porque cuando regresemos de allá para acá, nos vamos a dar cuenta que necesitamos de nuevo más del Señor. Necesitamos más de su gracia. Necesitamos volver a meditar más en Él.
a memorizar más de su palabra. Y eso va a ser una constante en nuestra vida. Pero vamos a seguir avanzando. Número 3, restablece tu mente en las cosas del Espíritu. Restablece tu mente en las cosas del Espíritu. Otro beneficio importante para hoy, no solo para el futuro, es que la memorización de la Biblia junto con la meditación vuelve a enfocar nuestra mente para las actividades del día. Es una manera de restablecer nuestra atención en las cosas del Espíritu y luego seguir los pasos del Espíritu, los cuales son vida y paz, como nos dice Romanos 8, 5 y 6. Cuando nosotros entonces regresamos de nuevo, ¿qué vamos a aprender? Lo que le acabo de decir. Vamos a volver de nuevo a reenfocarnos. La combinación de la meditación con la memorización nos ayuda a obedecer el mandato de Colosenses 3:2. ¿Qué nos dice Colosenses 3:2? Pongan la mira en las cosas de arriba. Nos prepara para el día a día, como dice 1 Corintios 2, 13 al 14, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En vez de caminar como el hombre natural, quien no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y cuando nos enfocamos en las cosas del Espíritu, moldeando nuestra mente con las palabras de Dios, el resultado es simplemente extraordinario. Por eso es necesario la memorización y meditación de las Escrituras. Cuando estamos allí enfocados en estos asuntos, pues el Señor va a ir moldeando nuestra vida para que cada día nos vayamos pareciendo más al Señor. Nos vayamos moldeando a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hay una porción en las Escrituras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y también el profeta Isaías, pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Esmirna. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y responde con una deslumbrante revelación. 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también Isaías 40:13. Entonces eso nos lleva a nuestro cuarto punto. La mente de Cristo es tuya. Y hago referencia al creyente, ¿verdad? La mente de Cristo, ¿de quién es? Mía. ¿La mente de Cristo de quién es? Mía. Muy bien, así es. En otras palabras, el apóstol tiene dos respuestas a la pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y la primera está implícita en la pregunta retórica de Romanos 11:34, que dice el apóstol: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y la respuesta que él da ahí es que nadie. Su mente, la mente del Señor nos excede infinitamente. Como dice Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ningún ser humano puede conocer en su totalidad la mente de Dios. Eso es lo primero. Pero sin embargo, Pablo ofrece esta segunda respuesta
en Primera de Corintios 2:16, donde el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo compaginamos eso? Donde Pablo dice que nadie puede conocer la mente del Señor, en Romanos 11:34, y sin embargo en 1 Corintios 2:16 dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo compaginamos esos dos pasajes bíblicos donde hay una aparente contradicción? Le voy a dar la respuesta sencilla. Cuando nosotros entendemos las Escrituras, además de leerlas y estudiarlas, y luego meditar en ellas y memorizarlas de manera creciente, ¿usted sabe qué cosa? Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo? Cuando leemos, estudiamos, meditamos y memorizamos las Escrituras, tenemos la mente de Cristo. Por eso es tan importante para nosotros. El Señor nos dice que Él nos ha dado su Espíritu para que podamos entender, porque el hombre natural de allá no entiende las cosas del Espíritu, porque deben de ser discernidas espiritualmente hablando. Pero para el creyente, cuando nosotros, oiga bien, no solamente por ser creyente, cuando nos preocupamos en leer, primero, leer, segundo, estudiar, luego meditar y memorizar las Escrituras, entonces llegamos a tener la mente de Cristo. Y así somos transformados a la imagen de Cristo. Nosotros, claro está, no podemos conocer con exhaustividad la mente de Dios, pero nosotros podemos lograr avances verdaderos por etapas. Y la mejor o la única de imprimir la mente de Dios en nuestra mente es la memorización con meditación de lo que Él ha dicho tan claramente en las Escrituras. Por eso es importante y es necesario leer, estudiar, meditar, memorizar las Escrituras. Aprende esas cuatro cosas: leer, estudiar, meditar y memorizar las Escrituras. Es indispensable para la vida del cristiano. Esa es la base que nos sostiene o nos hace caer. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales. Y si nuestras emociones no están permeadas de las Escrituras, vamos a irnos al hoyo fácilmente. Y eso no es algo que yo voy a obtener un día y ya no lo voy a necesitar mañana, sino que lo voy a necesitar todos los días de mi vida. Leer, estudiar, meditar y memorizar las Escrituras. Y eso nos lleva a nuestro quinto punto: dos grandes consecuencias. Dos grandes consecuencias. Otro texto menciona la mente de Cristo y muestra dos grandes consecuencias del hecho de memorizar la mente de Dios. Filipenses 2:5, que viene a ser como una introducción a ese famoso himno que encontramos allí en Filipenses 2:6 al 11, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué querrá decir esto en nuestra vida? Haya pues en ustedes esa misma actitud que hubo también en Cristo. ¿Qué querrá decir eso en nuestra vida? Del contexto inmediato surgen dos cuestiones claras. Filipenses 1:27 al 2:2
nos habla acerca de que debe de haber unidad, y Filipenses 2, 3 al 4 nos habla a nosotros de que debe de haber humildad. Unidad y humildad. Dos cosas que debe haber en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Entonces, no existe mejor oportunidad para afinar la armonía en el cuerpo de Cristo que el hecho de que los miembros nos esforcemos juntos por conformar nuestras mentes a la mente de Cristo, no solo con conceptos cristianos, sino con las mismas palabras de Dios. Tener la mente de Cristo nos va a hacer personas catalizadoras de una comunidad cuyos integrantes permanecen firmes en un mismo sentir, luchando unánimes por la fe del Evangelio, como dice Filipenses 1:27, y siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, como nos dice Filipenses 2:2. Y esa unidad de mente va de la mano con la humildad, que también encontramos en Primera de Pedro 3:8. Pocas cosas cultivan la humildad de la mente como el hecho de sujetar nuestra mente a las palabras de Dios, memorizándolas. Y así llegamos a ser personas que cumplimos lo que escribe Pablo en Filipenses 2, 3 al 4, que nos insta, nos motiva a no hacer nada por vanagloria, por egoísmo, sino que con una actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, la invitación es a que atesoremos las palabras de Dios en nuestro corazón a través de la meditación y memorización de las Escrituras, que preparemos un arsenal para luchar contra la tentación, pero que no perdamos el norte de que el poder transformador que ocurre en nuestras vidas a través de memorizar la mente de Dios comienza a darse en este mismo momento. En el mismo momento en que usted comienza a leer, estudiar, meditar y memorizar las Escrituras. Entonces tiene que haber una disposición, como les decía al principio. Tiene que haber una disposición de parte suya, dedicar esos tiempos a memorizar, a profundizar en las Escrituras. Debe de haber un esfuerzo constante. No piense que porque usted leyó algo hoy de las Escrituras, porque leyó un pasaje bíblico hoy, ya con eso le basta. Usted necesita tener tiempos a solas, diaria, en la presencia del Señor, a través de la lectura, estudio, meditación y memorización de las Escrituras. Y usted me dirá, ¿y la oración en qué queda? No se preocupe, vamos a llegar más adelante porque el estudio no termina hoy. Hoy estamos hablando solamente de esa parte, pero más adelante vamos a hablar también de la oración. Pero vaya tomando nota y vaya tomando nota en eso, lo importante que reviste para su vida, para su crecimiento espiritual, para usted atesorar ese arsenal de guerra para luchar en el día a día, la importancia que reviste leer, estudiar, meditar y memorizar las Escrituras.
Entonces, para el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver 5 consejos para memorizar la Biblia. Así que la invitación es a que nos volvamos a reunir el próximo domingo a las 9:30 de la mañana para ver esos 5 consejos. También, para el próximo domingo, le vamos a traer algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca del Evangelio, 12 pasajes bíblicos para aprender de memoria, para memorizar sobre lo que es el Evangelio en nuestra vida. Y también vamos a ver otros pasajes bíblicos para principalmente líderes, para pastores, que también le va a ser de bien que ustedes lo puedan conocer. Así que estamos invitados para el próximo domingo, porque por razón de tiempo hoy no concluimos. Así que quedamos en esa sección, lo que tiene en el libro, que se titula 5 consejos para memorizar la Biblia. Para el próximo domingo estudiamos esto y ahí terminamos este capítulo 5 del libro Hábitos de Gracia, que se titula Memoriza la mente de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver si hay alguna pregunta o inquietud.